Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo directo de Código Trading. Soy Dave y en esta ocasión vamos a ver la mejor estrategia Forex con Order Block. Así que ese será el tema de hoy y como siempre todos los directos los elegís vosotros y los habéis elegido en la encuesta que os muestro ahora mismo en pantalla, en la encuesta de YouTube, donde a través de la comunidad de YouTube habéis votado de forma mayoritaria con el 42% de los votos que trate precisamente este tema. Es muy curioso porque en segunda posición ha quedado estrategia de trading institucional Forex y después en última posición cómo empezar a invertir mi primer capital hoy. Entonces lo que ha quedado primero y lo segundo acaban yendo muy ligados porque la estrategia de Order Block precisamente es una estrategia basada en, teóricamente, en el trading institucional. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver qué es un order block, después utilidad del order block y la explicación de la estrategia. Hoy el PowerPoint es muy cortito, iremos muy rápido para el gráfico. Tanto la opción ganadora como la segunda opción han sido propuestas de suscriptores del canal de YouTube. Por lo tanto, un segundo. Por lo tanto, tanto esta primera opción como esta tercera opción son de vuestra elección y os pido que todos los que queráis que toque cierto tema lo propongáis, porque realmente ya son muchos años en YouTube y hay un momento que uno pues puede hacer contenido un poco repetitivo y es muy interesante porque siempre proponéis temas que no se han acostumbrado a hacer. En algún caso a lo mejor sí, en ese, si me proponéis algo que ya he hecho, simplemente os voy a decir, mira, esto ya lo he hecho y en ese caso pues os paso lo que es el link con el vídeo que ya se había hecho. Bien, si queréis que os mande saludos, ahora es el momento de saludar por el chat y yo os mandaré saludos a todos los que saludéis a través del chat. Tenemos a Juan Pablo que dice hola, también Juanma que saluda, dice buenas tardes desde Lanzarote, hace un día estupendo por aquí. Pues qué envidia nos das porque por aquí hace un día tapado y no, seguro que no hace el mismo día que en Lanzarote, o sea que en las Islas Canarias. Mariano también manda saludos. José, buenas tardes desde Inglaterra. Bienvenido, José. Nuria dice que gracias por el tema de hoy. Otra cosa a aprender. Jonathan dice gracias, Dave. Josh, José Javier, buenas tardes. Salvador, que también manda buenas tardes para ti. Y después también José Javier que comenta que cree que el directo de hoy le va a dar mucho valor a tu estrategia. Felicidades. Y José que también pues nos está saludando. Bienvenidos a todos los que estáis por el chat hablando, también todos los asistentes que no estáis hablando por el chat, pero sí que estáis ahí. Mira, ahora se está animando el chat. Melenduar que dice al final estoy en un directo tuyo, o sea, normalmente los debías ver en diferido, pues me alegro que hayas podido encajar el horario y hayas podido asistir en directo. También Julián que dice buenos días desde Colombia, Carlos que manda saludos, Gabriel Gómez que manda buenas tardes, Jorge Romero que manda saludos, García Garay que también nos saluda desde Argentina en este caso, José Muguruza que dice buenas tardes y Antonio que saluda desde Panamá. Pues bien, vamos otra vez a ver rápidamente el índice y veremos qué es un order block. Eso es lo primero. Para poder aprender una estrategia de order block se tiene que entender qué es y qué utilidad tiene, porque la estrategia es ya una manera de operar lo que es un order block. Vamos allá. ¿Qué es un order block? A ver, que estoy viendo mi camiseta que se ve muy mal. Un segundo. Ok, arreglado. Bien. Entonces, ¿qué es un order block? Un order block es un bloque de órdenes, un paquete de pedidos enorme
listo para ejecutar miles de millones de pedidos. Básicamente son áreas donde las instituciones colocan un conjunto de órdenes de compra o venta para revertir el precio y tomar un nuevo impulso. El order block es una vela específica, o sea, es una vela, pero lo que os voy a enseñar es cómo se identifica esa vela que tiene un posible order block. ¿Por qué? Porque en el Forex no usamos volumen. Es un mercado descentralizado y por lo tanto el volumen que te pueda dar es un volumen poco relevante y no se acostumbra a usar volumen como en otros mercados donde uno podría visualizar a través del volumen order block. Pero hay maneras, porque precisamente el trading institucional donde se mueven más millones es en Forex, en el mercado de divisas, y ellos pues utilizan este método de trading, el order block, en un mercado donde el volumen pues no se le puede hacer mucho caso, pero ya os veréis que solo con las velas se puede ver muy bien el order block. Entonces a ver quién más ha escrito por ahí, porque Gabriel dice: buenas tardes, te saluda Gabriel desde Argentina. Después de tanto estudiar tutorías y cursos, es mucha demo, empecé en cuenta real centavo para probar la psicología. Muy bien, Gabriel, me alegro pues que hayas dado ya ese paso. Y Yesine, que manda saludos, Blas, y también Roberto, que es primer directo desde Finlandia. Mira, Finlandia, no me suena que nadie me hubiera dicho que estaba desde Finlandia. Muy bien, pues vamos allá. Mira, una duda muy interesante. Salvador dice: ¿es lo mismo order block que order flow? No. Order block, como os he dicho, es un bloque de órdenes. Order flow es una manera de operar volumen. Es un cuadro donde se ven las operaciones pendientes que hay, en qué puntos hay operaciones, y son estrategias de order flow que se basan como indicador principal en el volumen. En código trading no usamos volumen, solo lenguaje del precio, acción del precio con el precio al desnudo. Y el order block también se trabaja sin ver el cuadro de órdenes del volumen. Entonces, antes de pasar a eso, referente a esto, cuando uno piensa: ostras, pero si veo el cuadro de órdenes, ahí puedo ganar seguro. Pues no. ¿Por qué? Porque las mismas instituciones falsean falsos puntos de mucho volumen que justo un par de pips antes de llegar ahí quitan todas las órdenes, y el trading de alta frecuencia ensucia muchísimo el volumen. En unos años atrás el volumen podía ser bastante limpio, en la actualidad es muy sucio, al igual que el propio precio. O sea, al final ni el precio, ni el volumen, ni ningún indicador es mejor o peor. Todos tienen sus pros y sus contras y no hay nada que sea perfecto. Utilidad del order block: usaremos el order block como el punto preciso para ingresar al mercado, nada más. O sea, únicamente es un punto donde entramos al mercado. Cuando determinamos un order block en el gráfico, solo tenemos que esperar a que el precio alcance ese punto. No estáis muy acostumbrados a verme operar con estrategias que van con órdenes pendientes, y en este caso me vais a ver operar con orden pendiente, porque precisamente con el order block lo que hacemos es imitar el trading institucional, y donde ellos tienen el bloque de órdenes, nosotros también nos sumamos a su fiesta. Vale, explicación de la estrategia. Para la explicación de la estrategia ya pasamos a los gráficos, y así que salimos ya del PowerPoint. Como os he dicho, hoy era un PowerPoint cortito, han sido pues 9 minutos, y bueno, eso de muchas gracias, turno de solución de dudas, vendrá más en la parte final, pero bueno, si alguien tiene dudas, que lo diga. Mira, otra consulta parecida a la Salvatore, que es si order block es como acción del precio. No, order block es un punto del mercado donde por acción del precio, el análisis del precio, identificamos que puede haber un bloque de órdenes. Y ahora vamos a ver cómo se identifica eso, cómo podemos saber si en un punto hay o no un bloque de órdenes. Antes de pasar al gráfico a ver esto,
todo aquel que quiera aprender trading y que realmente considere que este mundo le apasiona y le interesa, le recomiendo que pase por la academia. Os he dejado el link en el chat y también en pantalla cuando el vídeo ya esté en el canal, ¿no? Porque ahora estamos en directo. Si estamos en directo solo está en el chat. Entonces aquí tenéis un curso totalmente gratuito que podéis tomar con 30 video lecciones y así ir aprendiendo. Hoy el croma debe ser por la ropa que llevo, pues cuando no me queda extraña la camiseta, pues queda muy extraño el fondo. Pero bueno, vamos a seguir. Y dicho eso, ya sabéis, podéis empezar aprendiendo totalmente gratis unos cimientos, y todo aquel que vaya muy perdido en el día de hoy pues puede ir ahí. Vale, vamos a ver cómo identificar el order block. Vemos aquí un caso bajista y un caso alcista. Entonces, primero de todo, el order block es un punto donde hay un giro fuerte. Tiene que nacer un movimiento fuerte. De nada sirve que sea el nacimiento de algo muy pequeño, que en zonas con poca volatilidad. Tiene que salir algo contundente. Y idealmente que sea un extremo. Si os fijáis, el precio aquí venía cayendo, hace un nuevo movimiento y nosotros lo venimos a esperar aquí. ¿Qué significa lo venimos a esperar aquí? Voy a borrar la zona, voy a quitar el nivel, a ver, que lo dejaré aquí atrás, es que si lo borro se me borran todos. Vale, esto es un caso de order flow. ¿Cómo se traza el order block? Perdón. ¿Cómo se traza? Pues se traza en la última vela antes del cambio, pero en un order block para entrar bajista se traza en una vela alcista. En cambio aquí veis que cogemos la última vela en dirección opuesta. Si os fijáis, para ello tiene que nacer un movimiento fuerte. Ya veis que es una vela fuerte, aquí también una vela fuerte, y como ya podéis intuir, lo que hacemos es esperar al precio justo a medio camino de esa vela. Perdón que he trazado mal ahí, un segundo, aquí, ratón. Se traza únicamente en el cuerpo. Ahora está bien trazado. ¿Se puede trazar en mechas? Sí. La teoría del order block acaba diciendo que si la vela tiene poca mecha se va al cuerpo. Si la vela es mucha mecha con poco cuerpo, se va a las mechas. Este sería un caso de como hay poco cuerpo y mucha mecha. Digamos que si más del 50% de la vela es cuerpo, pues podemos tomar mechas. Menos del 50% es cuerpo, vamos a mechas. Si el cuerpo ocupa más del 50% de toda la vela, entonces sí que vamos a cuerpos. Por lo tanto, en este caso estamos en toda la vela, y en este de aquí también, que es alcista. Si os fijáis, aquí tracé un nivel en el caso alcista a medio camino. Eso es porque el order block pone como punto para poner las órdenes, o sea, la teoría sobre que el trading institucional pone ahí libros de órdenes, es a medio camino, a la mitad de esta vela de aquí. No vamos ni arriba ni nada. Entonces, ¿cómo se hace? Pues en este punto de aquí, voy a escribirlo, en este punto de aquí tenemos la entrada, pero ¿qué tipo de entrada? Pues orden pendiente. ¿Y dónde tenemos el stop loss? Pues muy simple. En este caso, en este caso, el stop loss es en el extremo, este extremo de aquí, pero siempre se le da un poco de margen. Entonces, este nivel de aquí, rojo, es stop loss. Y para último, falta saber dónde ponemos el take profit. Entonces, de la forma que yo opero el order block, pongo el profit de la siguiente manera. A ver, aquí. En el propio movimiento, si es un movimiento importante,
Pero si este movimiento no fuera bastante relevante, puede haber algún caso que en lugar del propio movimiento vayamos al punto máximo de la tendencia, ¿no? Aquí si veníamos bajistas, pues ir a este punto. No es el caso porque es un movimiento bastante grande y entonces vamos a este punto. De tal manera que en este punto de aquí tendríamos el take profit. Este sería el TP, aquí la orden pendiente y el stop. Podéis ver que en esta manera de operar el ratio beneficio-riesgo es variable. Por ejemplo, en este caso de aquí, esta distancia entre la orden y el stop, que equivale a un R, pues más o menos es 3 veces más, es 3 veces el stop. De tal manera que acaba siendo un ratio a 3R, porque en caso de perder, por ejemplo, si este riesgo son 10 euros, el riesgo de que nos salte la pérdida, estamos asumiendo un riesgo de 10 euros, y en caso de ganar, como es 3R, se multiplica por 3 y son 30 euros. Ese es el caso concreto este. Vamos a ver el caso inverso, ¿no? Que en lugar de entrar bajista, porque en el mercado se puede ir a la baja o se puede ir al alza y se puede ganar cuando todo cae o se puede ganar cuando todo va para arriba. Ahora ya veo mejor la imagen, así que parece que está un poquito más arreglado. Y bien, este caso podemos ver que si borro la zona para que veáis la última vela, para entrar al alza lo trazamos en este punto de aquí. Vuelve a ser un extremo y nace un movimiento fuerte. Esto, si conocéis ya mi manera de ver el precio, no es otra cosa que un punto donde esperar el 1, 2. Buscamos la repetición de este 1, 2. Es un punto de rebote del precio. Vamos a ver en este caso cómo hubiéramos entrado. Aquí tenemos la entrada con una orden pendiente y me diréis, ¿y dónde, en qué momento ponemos esa orden pendiente? Pues cuando el precio ya da este movimiento, pues por aquí ya podemos prepararla, ya podemos poner la orden pendiente aquí, el stop loss en este punto y el take profit en este otro punto. Es un caso pues que también es un ratio parecido al de antes, pero sería más que si esto es 1, aquí es 2,2R, una cosa así. De tal manera que si perdemos 10, si ganamos 22 aproximadamente, ¿eh? Y vamos a ver si tenéis dudas. Os voy a explicar algún caso que no sería, como por ejemplo, bueno, aquí estoy encontrando un caso que vuelve a ser, o sea, ya está bien, porque es más importante identificar los que son, porque yo al final la educación de educar en lo que no es no me gusta mucho. Aquí encontramos otro caso alcista. ¿De qué nace? De un extremo. Si os fijáis, el extremo es este y siempre la vela anterior es la que me marca. ¿Y cómo estaría este caso? Pues a medio camino, que es aquí, ponemos una orden pendiente y aquí arriba ponemos el profit. ¿Y dónde ponemos el stop? Pues aquí va el stop loss, aquí la entrada y aquí arriba el take profit. ¿De acuerdo? Entonces, cosas a tener en cuenta. ¿Se hace alguna gestión? Porque al final estamos viendo el order block aplicado a través de una estrategia. Eso hace que estemos viendo su aplicación a la práctica, ¿no? Porque a veces hay mucha teoría sobre temas así de análisis como el order block, pero poca teoría, o sea, poca práctica, ¿no? ¿Cómo ejecutamos una orden? ¿Dónde ponemos el stop? ¿Dónde ponemos el TP? ¿Cómo gestionamos? Todo eso no se ve tanto. Vamos a tomar algún ejemplo en tiempo real,
algún ejemplo que vamos a tomar la entrada, que vamos a poner la orden y tal. De momento está en la teoría. Ahora me gustaría, si hay dudas, que me las preguntéis en este momento, porque a lo mejor para mí lo veo muy obvio, pero otro dice, uff, no estoy entendiendo nada, y decidme cómo lo veis, qué dudas tenéis. Vamos a ver. Mira, Yuli dice si utilizo Fibonacci. Pues sí, o sea, para tomar esta entrada, la que estábamos viendo, en esta zona pondríamos el Fibonacci, que justo enganche la vela, y si os fijáis, este Fibonacci, ya voy a quitar la zona y poner solo el Fibonacci. Si ponemos el Fibonacci en la vela, es un caso que se podría estar en cuerpo porque ya no es tan de mecha, y es que toque el 50. Si os fijáis, tengo dos niveles lilas, puedo editar el Fibo para eliminar lo que es el 33, de tal manera que el único nivel de color lila es donde va la orden. Aquí va la orden pendiente, aquí abajo va el stop loss y aquí arriba va el TP. ¿De acuerdo? Así que sí que se toma con el Fibonacci para ya posicionarnos. Vamos a ver un caso y lo vamos a operar para que se entienda mejor cómo se ejecuta la orden pendiente y todo. A ver qué más comentáis. El último order block es una trampa. El último, no sé si te refieres a este de aquí. Bueno, aquí podemos, aparte del que os he mostrado, que era este de aquí, podemos ver que bajistas a favor de tendencia hay... Uy, aquí lo estoy trazando mal, es en la vela blanca. Aquí hay otro, que este sí que hace trampa. Cuando hace trampa, pues nos hace saltar el stop, si tenemos el stop en este punto. Lógicamente, al igual que con todas las estrategias, unas veces se gana y otras no. Pero si os fijáis, este que en esta temporalidad no ha funcionado, porque esto ya es muy exagerado para operar order block, si fuéramos a una temporalidad inferior, si os fijáis, aquí viene, nos coge justo la orden y continúa. O sea, que este de aquí ha funcionado, pero no es de H4, sino que se vería mejor pues en H1 o alguna temporalidad similar, ¿no? Vamos a ver en H1, y como podéis ver aquí en H1 sí que funciona. Podemos bajar todavía más y verlo en M15. Y en M15 creo que es esta, sí, es esta de aquí. En M15 hace el movimiento y justo nos viene a apoyar respetando el stop, y mira qué movimiento fuerte sale después. Así que tenéis que ver cuando una order block es de tu temporalidad y cuando es de otra temporalidad. Y las trampas, que es la estrategia habitual, la que más me veis trabajar, precisamente son momentos donde estas estrategias no funcionan y hacen que todos los que operan así pues acaben teniendo pérdidas, y ahí es donde nos montamos nosotros, de tal manera que se puede combinar. Son estrategias que se pueden combinar con la trampa. Mira, lo que estaba comentando yo, justo Henry lo está diciendo. Dice, ¿se puede operar? Bueno, está preguntando, o lo dice, ¿se puede operar trampa junto con order block? Supongo que, no sé si era pregunta o no. ¿Qué más decís? No acabo de reconocer la vela que indica el order block. Mira, voy un momento a poner la pizarra en blanco y lo voy a explicar. Mirad, el mercado, como ya os he dicho en muchas ocasiones, hace movimientos híbridos, ¿no? De tal manera que para hacer este primer movimiento
hay un retroceso y después, perdón, hay un retroceso que es este de aquí para dar un segundo. Y acostumbra a asemejarse este 1 con este 2. Entonces es la teoría del 1-2. ¿Qué es lo que sucede en este caso? Pues aquí tenemos un movimiento fuerte que nos indica un posible 1. Y en este punto hay una última vela bajista, si esto lo pasamos a velas, y una de alcista. De tal manera que trazaríamos el order block en la vela negra. Entonces trazamos la zona de order block, pero nos vamos al 50 para entrar. Aquí es donde colocaríamos la pendiente. Y es donde esperamos, en este caso, el retroceso, a que dé un mechazo aquí, una pilladita a este orden pendiente y se dispare dando el movimiento 2. En un caso al alza, estamos trazando la última vela que crea este extremo, que es negra. En un caso a la baja, pues este punto donde hay el 1 y después viene un retroceso, también viene definido con velas. La simplificación es poner una línea, pero cuando ya vemos esto con velas, vemos algo así, ¿no? Hago la vela negra un poco distinta de tamaño a la blanca para que entendáis que la vela de color blanco, al ser para entrar a la baja, cogemos la penúltima, o sea, del cambio de color, cogemos esta de aquí. Y aquí vendría la orden pendiente. ¿Qué es lo que buscamos? Pues buscamos que haya algún mechazo, algún retroceso que toque este punto y antes de dar el movimiento 2, llegue ahí. Tendríamos el stop aquí, la orden pendiente aquí y el take profit en el extremo del movimiento 1. Aquí iría el take profit. Así sería la teoría más visual, ¿no? Porque realmente en el gráfico pues puede liar un poco y quizá hubiera sido interesante que hubiera empezado por ahí, pero por eso, gracias al chat, pues veo un poquito dónde están las dudas. A ver qué más. Jordan dice: yo opero de esta manera y el resultado riesgo-beneficio, lo que decía antes el ratio, es criminal, muy buena estrategia y combinado con la estrategia de trampas. Pues me alegro mucho que también estés operando así. Entonces, como podéis ver, hoy el mercado está cerrado y yo estoy en un programa que pues puedo operar, puedo ir para atrás, para adelante. Es un patio de entrenamiento, un sitio donde hacer backtesting, donde en fin de semana puedo hacer 100 operaciones o 1000 o las que quiera, y viene a ser el lugar donde un trader entrena. Es muy importante para poder conseguir un resultado en una cuenta en tiempo real, en vivo, en una demo o una cuenta real, tener un entrenamiento impresionante, porque solo gana menos del 5% de los traders. Por lo tanto, los que ganan pues tendrán muy buenas herramientas. Si queréis el software que estoy utilizando, aquí podéis ver otro caso de order block y aquí uno que es el que vamos ahora a operar. Pues si queréis este software, os lo dejo ahora mismo en el chat y también en pantalla. Está por debajo del precio oficial en el link que os paso. Podéis bajarlo si queréis en versión demo también desde este link, pero en el mismo link de códigotrading.com/forextester, pues forextester 4, pues lo tenéis a precio inferior al oficial. Es la web oficial, pero un precio especial para los que seguís a Código Trading. Así que este es el software que usamos. Vamos ya, en este caso, voy a borrar todo y vamos a operarlo. Vamos a trazar en la vela negra, vamos a la vela, no trazamos en los cuerpos, sino en mecha, porque es un caso que la vela tiene muy poco cuerpo. Y ahora ya sería cómo posicionarnos. Pues lo primero de todo es ampliar el zoom
para tener el 50% con el Fibonacci. ¿Veis? El nivel lila es justo la mitad. Y ya os he explicado, aquí ponemos la orden pendiente, aquí el stop loss y en este punto de aquí arriba el take profit. Pues ahora, en lugar de solo decirlo, lo vamos a hacer. Las órdenes a mercado es este botón de aquí en el Forex Tester, las órdenes pendientes este otro de aquí. Entonces vamos a hacer la operación. ¿Estamos en euro-dólar? Sí. ¿Es una sell limit? No, porque sell es bajista, es una buy limit para entrar al alza. ¿Qué riesgo quiero? Pues podemos probar el 2% de riesgo. ¿A qué precio? Pues al 50, precisamente en este punto, ¿veis? Por aquí se ve la orden Execute Price. Stop loss, pues el stop loss va al extremo y le doy un poco de distancia. Y finalmente ya el take profit que va en este extremo de aquí. Coloco la orden y ahora no cabe otra que esperar. Si borro todo y únicamente os dejo el trazado habitual del order block, que es la zona, ¿no? La vela trazada. Entonces ahí lo tenemos. El order block tiene variaciones, podéis ver un montón de maneras de operar. Hay maneras muy complejas donde según en qué escenario y de qué manera se encuentra se le dice de una manera, de otra. Hay casos como uno que podemos ver aquí en pantalla, que es otro tipo de order block, que es que no funciona. ¿Veis? El primer order block, que es en este cambio, nace una vela fuerte y no funciona, pero como no funciona lo esperamos aquí y vemos que aquí sí que ha funcionado. Entonces este es otro tipo de order block, que es cuando no funciona. Como veis aquí se activa la orden pendiente y después salta el stop y hace un movimiento fuerte, pues lo esperamos en este punto y también buscamos que llegue hasta aquí. Son distintos casos y todo eso tiene unos nombres en inglés que ya sabéis que a mí me gusta la simplicidad y no pienso pues daros un montón de teoría súper compleja. Vamos a la práctica, lo que puede funcionar bien, lo que está testeado, simplificar toda la teoría que hay detrás, porque también hay gente que en lugar de operar al 50%, opera en esta misma vela. La vela order block es esta siempre, pero en esta misma vela, en el punto de lo que es el precio inicial de esa vela, el precio donde nace la vela, que en una vela bajista es arriba, en una vela alcista es abajo el nacimiento, ¿no? Pues sería prácticamente el mismo punto. Pero bueno, dicho todo eso, vamos a hacerlo simple, que es como estáis acostumbrados que lo hago yo. Ahora ya es esperar. A ver si nos coge, mira aquí ha cogido movimiento fuerte, si nos viene a coger esto ahora puede asustar de que pueda ir incluso a saltar el stop, pero no, mira, nos ha cogido la orden, veis que pone buy y ahora ya estamos pues ganando y le falta muy poquito a ver si llega a TP. Sí, ahí tocó el TP y ahora mismo la cuenta de 10.000 tiene 11.732, ha subido un 17%. 17, sí, correcto. Un 17%. ¿Eso por qué es así? Pues porque, aunque muchas veces saltan los stops, como os he explicado en el caso de aquí, hay muchos casos como este de aquí. Mira, este de aquí, el bajista parecía que no, pero bueno, no me quiero liar. Bueno, después os explico lo otro, porque claro, mirando el gráfico es como que por todos lados veo posibles ejemplos y tampoco quiero marear en exceso. Bien, aquí el punto de entrada es este, el punto de stop loss es este de aquí, esto sería el 2% de la cuenta, que son 200 euros en caso de perder, porque la cuenta es de 10.000. Caso de perder, de que hubiera saltado el stop, se hubieran perdido 200 euros. Pero a la que el precio llegaba aquí, ganábamos 200, al llegar aquí 400, 600 y así hasta llegar al punto que teníamos el TP. En este caso, el TP han sido pues
1.732 euros. Eso equivale al 17%. Por lo tanto, ¿qué ratio ha habido? Pues 17 si dividimos de 2 es 8,5. Bueno, lo he hecho con calculadora, no era necesario, pero a un 8,5 Rs era donde está. Y es lo que comentaba el compañero, que a veces el ratio es brutal. Y aunque haya muchas pérdidas, pues como esta que habíamos visto antes, aquí tenemos un caso con esta vela que se pierde, pero cuando se pierde, ya os he enseñado hoy, no quería entretenerme con el segundo tipo de operativa con order block, pero lo voy a ver. ¿Veis? En este caso, ¿qué buscamos? Pues como es un caso que no es extremo porque no nos funciona, sería un poco ilógico poner aquí la entrada y poner el stop aquí arriba, porque sería muy mal ratio. Lógicamente sería un ratio de 1, poco, ¿no? Porque el TP, como os podéis imaginar, es en el extremo del movimiento que nace aquí, que no funciona ¿no? Este sería para entrar al alza. No funciona, ponemos la entrada aquí. Pero en este caso, lo que hacemos es buscar de lo que cruza el nacimiento, el movimiento que nace rompiendo eso. ¿Y dónde está? Aquí. Aquí sería el stop loss, porque es donde nace, ¿veis? Esta vela es la que se lleva este order block y es la vela donde se pone el stop. De tal manera que el stop no va aquí, sino que sería, entramos en la mitad, lo estoy dibujando un poco mal, con este stop. Y esto también pues sería un buen ratio sobre 4 Rs, porque al final esta distancia aquí está unas 4 veces aproximadamente. ¿Y hubiera funcionado? Sí, porque la entrada es aquí y nos toca. Y justo ya podríamos tener posicionado el nuevo order block para tomar esta otra. Y esta también es un nuevo order block. Si os fijáis, solo trazamos en los apps, movimientos un poco macros. Si os fijáis, para simplificar, yo no me estoy yendo a esta vela de aquí, no me estoy yendo a esto de aquí, porque es muy micro. Me estoy yendo a lo macro. Y si os fijáis, justo en este instante, tenemos un movimiento que nace de aquí y que podemos venir a esperarlo aquí. No sé si ahora ya hubiera saltado stop. También es un caso no muy agradable porque sería, si os fijáis, este mechazo no ha llegado a dar por debajo, pero en realidad, si os fijáis muy bien, el take profit es probable que hubiera sido, porque la vela que nos da entrada es esta de aquí y la vela de continuación es la blanca que nos ha cogido esta orden pendiente y nos podía estar dando este TP. Entonces, así funciona. ¿De acuerdo? Bien, vamos a ver cómo lo veis. Brian dice, en mi caso, cuando veo que la vela rompe mi order block, o sea, lo que hace él es, en este caso, a la baja, como el que veíamos ahí, esperaría otra vela como una envolvente para entrar a venta y da bien. Vale, entiendo. O sea, es otra variación distinta a la que a la mía, donde él, cuando no le funciona, que era este caso de aquí, borro esto, aquí no nos funciona y él lo que hace es pues irse a ver cómo lo dice, esperar otra vela como una envolvente para entrar en... vale, o sea, marca un nuevo order block más en la zona nueva ya que nace este movimiento. Pero bueno, no vamos a liar, ahí cada cual tiene su manera de operar. Lo que sí que hago es invitaros a estar en el canal de Telegram de Código Trading, que os dejo ahora mismo tanto en el chat como en pantalla si estáis viendo el vídeo ya en diferido. Este canal publico cada día de la semana, de lunes a viernes, análisis del mercado Forex, los 6 pares mayores, con los análisis a diario. Además,
estaréis al caso de los directos de YouTube como el de hoy, estaréis al caso de todos los vídeos que cuelgo en YouTube, en otras redes, si cuelgo pues contenido en Instagram, si hay un nuevo blog en la web, que cada semana cuelgo un blog, un artículo en el blog nuevo, o sea, ahí estaréis al caso de todo y es totalmente gratuito. Hace muy poquito os animé a entrar al canal para llegar a los 5.000 y estamos cerca ya de los 5.200 en este caso. Así que la comunidad de Código Trading va creciendo también en el canal de Telegram y a muy buen ritmo estos últimos días. Así que el que todavía no esté ahí, le invito a formar parte de la comunidad de Código Trading. Vamos a ver qué más comentáis. ¿En cuánto tiempo se puede utilizar la estrategia? Yo estoy en H4. En temporalidades un poco altas es bastante más limpia. A la que vas bajando no tanto. O sea, ya si viéramos los análisis en M15, en M5, en M1 ya empieza a ser más sucio y los resultados empiezan a ser un poco peores. Pero ya os digo, en H4, en diario, en H1, incluso si alguien la prueba en M15 y tiene unos buenos spreads, no es que no se pueda ganar, simplemente que tiene que entrenar bien el ojo. Edgar dice, si bien no me equivoco, las las order block se buscan en temporalidades altas. Sí, por eso yo recomiendo temporalidades altas. Personalmente, yo en este tipo de estrategia no bajaría de H4. Lo podéis probar, pero podéis probar todo siempre y cuando lo hagáis en un sitio como Forex Tester, donde es un patio de entrenamiento, donde hacéis un backtest, miráis si funciona. Lo que no recomiendo para nada es que alguien vaya a poner dinero en juego así a lo loco, solo por ver un vídeo y entender un poquito cómo va el order block ya ahí y entrar en M5, por ejemplo. Primero, tener miles de eventos backtesteados, y una vez tengáis miles de eventos en un backtest y os funcione bien, ya lo probaréis en cuenta demo en tiempo real. Pero primero en un simulador lo probáis, después en la demo, y poco a poco, y no tengáis ninguna prisa a ir a real, porque al final solo se pierde dinero si se va con prisas. Entonces, muy importante tener claro eso. Mira, hablando de la cuenta demo, os paso rápidamente el link para abrir una demo totalmente gratis. Ahí, cuenta demo. Totalmente gratis, podéis abrir una cuenta demo, eso sí que es en tiempo real. Podéis hacer pruebas, porque ahí el dinero es demo, simulado. Desde Código Trading solo recomendamos el uso de una cuenta demo con fines formativos y sin ningún tipo de riesgo. Pues desde aquí tenéis un vídeo donde yo la voy abriendo y podéis seguir mis pasos, y aquí el link para crear la cuenta demo. Entonces os lo he dejado en el chat, también en pantalla cuando el vídeo esté ya colgado, y así desde la demo podéis probar. David dice si actualmente opero así si lo combino con trampas. No, o sea, yo actualmente no estoy operando con order block, pero fue una propuesta y sí que lo he estudiado, sí que conocía la teoría y sí que en su tiempo estuve testeándolo y probándolo de esta manera y me funcionaba bien. Lo hice muy simplificado porque hay mucha teoría, muchos nombres en inglés complicados, ya os he dicho, hay muchísimas formaciones de si te lo encuentras en extremos, si te lo encuentras en según qué zona del gráfico, y todo eso al final de poco sirve porque lo backtesté y no es que por ponerle tantos nombres funcione mejor. Al final simplificar, buscar un punto claro en el SAP, en la secuencia de altos y bajos. O sea, lo obvio es que lo más macro es lo que mejor estará. Si vamos marcando todas las pausitas como un posible punto de entrada, pues eso no es exactamente un order block, y si estáis en una temporada muy baja, mucho menos. Porque la teoría que hay detrás de todo esto es lo que os he comentado, de que el trading institucional trabaja con algoritmos y acaba trazando ahí un punto donde pone muchas órdenes, pero en muchas ocasiones no se ejecutan. Vamos a ver un caso que es
este de aquí, no, este sí que se ejecutó, no se ejecutó. Este es un caso muy extraño, porque la última vela alcista para este giro, ¿no? Este punto importante donde ver un posible order block, viene de una vela que también es extremo aquí. Entonces, si buscamos el 50% en este caso de aquí, que en esta podríamos ir a cuerpos, porque tiene mucho cuerpo, pues no lo toca. Si vamos a mecha, tampoco toca. Si os fijáis, es un caso que no llegó, pero también es un caso muy extraño, ¿eh? O sea, cuando la vela ocupa desde abajo hasta arriba una sola vela, pues se hace un poco incómoda. Cosas para que no os confundáis. Casos como este de aquí. Este de aquí, que es esta vela a favor de la tendencia que venía, ¿no? Vemos un movimiento 1, retroceso, vuelve a nacer un posible 2, bueno, que al final llegó hasta aquí abajo. Entonces, en esta vela de aquí, que es un caso que como tiene muy poca mecha podemos trazar en cuerpos, no hubiera trazado en ninguno de estos momentos. Yo necesito que dispare fuerte. Aquí es donde yo hubiera puesto la orden pendiente, cuando ya dispare y se aleje con fuerza de la zona de order block. Aquí la orden pendiente y vemos que esto no llegó, no hay un mechazo que justo nos vaya a buscar. Cuando vayáis testeando veréis que hay muchos casos que parece que haya una manipulación, porque hace un mechazo justo ahí a la mitad y después se dispara, pero lógicamente hay otros casos donde os saltará el stop y tendréis una pérdida, otros casos donde no toma la entrada, como este de aquí, no hubo punto para entrar, después esta de aquí que nos salta el stop, pero a continuación si lo seguimos controlando pues sí que nos hubiera dado entrada, y así estáis con la estrategia de order block. A ver, Hernán dice si puede una línea de un nivel atravesar el cuerpo de alguna vela. Una línea de un nivel. Ah, vale, ya entiendo. A ver, teóricamente, cuando el 50% es superado por un cuerpo, se invalida. Eso es ya otro detalle, pero todas las estrategias dan para muchas y muchas horas de clase. Y yo acabo pues haciendo una versión simplificada. Teóricamente, esta operación, la gestión, porque no he hablado casi nada de gestión, esta operación, cuando hay un cuerpo superando el 50, ya la descartamos. De tal manera que la gestión que hubiéramos hecho aquí es, vale, me supera la orden, me la ha cogido, pero me lo supera y cierro aquí, porque ya no es válido el order block. Eso sería una manera de gestionar con pérdidas parciales sin esperar, pues imaginemos que fuera un caso que tenéis justo en el inicio de ahí el stop, que ya os he dicho que en este caso sería aquí arriba el stop, pero si lo tuvierais ahí, pues para salir. Entiendo que va por ahí la pregunta del compañero. Bien, espero que os haya quedado más o menos claro esta introducción al order block y con una estrategia ya concreta para operar, y os invito a que lo testeéis si tenéis el Forex Tester, si tenéis una cuenta demo, que ya os he pasado los links para tener o el Forex Tester o una cuenta demo, y hagáis pruebas, pero siempre sin dinero. Para probar, los experimentos se hacen sin riesgo. Bien, si os ha gustado este directo, le dais a me gusta, y si no, pues le dais a no me gusta, ningún problema. Así también veo qué tipo de contenido gusta más y menos, y voy enfocándome en lo que os interesa, aparte de con las encuestas. Y os invito también a suscribiros al canal y darle a la campanita para que YouTube os avise de todos los directos que voy creando. Y no os olvidéis de visitar también la web códigotrading.com, donde tenéis la academia para aprender trading. Nos vemos en el próximo vídeo.